Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tal vez deberían haber ido más al sur que al este, al menos por un tiempo, porque la probabilidad de encontrarse con patrullas de Inokuni en realidad se reducía al estar más adentro del país. Eran las fronteras lo que tendían a vigilar con más atención. Akunaki y sus lobos voraces ahora tenían que seguir avanzando, deslizándose hacia el norte hacia Tanokuni para evitar otra patrulla. Hiro realmente había aumentado las patrullas, al parecer, porque Akunaki estaba viendo 3 o 4 patrullas samuráis por cada patrulla shinobi cuando antes era una por cada 6. Supuso que el hecho de que mantuviera un buen número de espadachines cerca de Kazenokuni a lo largo de la frontera occidental era una razón suficiente para desplegarlos sin ser demasiado obvios. O tal vez, la presencia de fuerzas en esa frontera occidental había llevado a un aumento de patrullas a medida que los comandantes samuráis encontraban formas de evitar que sus hombres estuvieran inactivos y se aseguraban de que su sustento estuviera bien ganado. De cualquier manera, el aumento significativo de las patrullas los estaba empujando a otros países para evitarlos. Los shinobi eran los más propensos a encontrarse con ellos, naturalmente, pero era más probable que un samurái notara señales de su paso después. Después de todo, estaban entrenados para contrarrestar a los shinobi. Los shinobi no siempre estaban atentos a otros shinobi, a menos que estuvieran en una misión en ese momento, pero el enfoque diario de un samurái era asegurarse de mantenerse lo más lejos posible de sus señores. Siempre buscaban a los shinobi y algunos de ellos parecían tan capaces de rastrearlos como cualquier equipo de rastreo de Konoha. Chakra definitivamente jugó su papel como ecualizador allí, estaba segura. Los samuráis Inokuni, en especial, resultarían un problema debido a su familiaridad con la forma en que los shinobi de Konoha preferían moverse, una de las muchas razones de la existencia de los Shugonin Nishi. Por eso Akunaki ahora estaba dando un amplio margen a las fronteras. Puede que termine convirtiéndose en un problema más adelante cuando tuvieran que pasar por Yuno-kuni de esta manera, a menos que lograran deslizarse hacia Konoha antes de eso, porque Tsukuyomi fue muy claro sobre el hecho de que no quería que sospecharan la presencia de los lobos entre ellos, pero por ahora deberían estar bien al pasar por Tano-kuni. Nami no Kuni no estaba aliada con Tano-kuni y tampoco Ino-kuni, pero Orochimaru tenía una influencia considerable sobre Tano-kuni y su daimyo y podía solucionar cualquier problema. Y si no podía, bueno, Akunaki pensó que podría calmar fácilmente a todo el país y el mundo no sospecharía nada fuera de lo normal. La gente sensata no intentaba racionalizar todas las cosas que hacía el Zenin serpiente, simplemente las aceptaban y trataban de minimizar el daño. A pesar de ser una serpiente, el hombre no era nada sutil al expresar su descontento. Un poco como el propio Tsukuyomi, ahora que Akunaki lo pensó. Realmente eran terriblemente similares. Sus pensamientos sobre el asunto se vieron interrumpidos de repente cuando una imagen curiosa atrajo su atención. Un joven con la camisa atada a la cintura llevaba una caja enorme sobre el hombro como si fuera nada mientras atravesaba los campos de arroz llenos de lodo. A pesar del terreno complicado, no parecía que se le frenara, aunque teniendo en cuenta que no lo estaban empujando hasta las rodillas, lo que indicaba que probablemente estaba utilizando algún tipo de postura de pie con ayuda de chakra, con un éxito mixto. Eso era justo, Kaze no Kuni tenía la habilidad de caminar sobre la arena y caminar sobre el agua era un avance común para aferrarse a la superficie en todas las naciones elementales, pero Akunaki nunca había oído hablar de caminar sobre el barro. Debe haber sido una técnica terriblemente extraña y Akunaki reflexionó brevemente que era completamente posible que la hubiera descubierto mientras se abría paso por ese lugar, algo respaldado por el barro seco que se aferraba a las perneras de sus pantalones hasta la mitad del muslo. El joven estiró el cuello para ver mejor al grupo y pareció disminuir ligeramente la velocidad, frunciendo el ceño. Después de unos momentos más de deliberación, su velocidad disminuyó drásticamente y ajustó su rumbo para encontrarse con ellos. Levantando una mano hacia el voraz detrás de ella, Akunaki los detuvo y continuó para ver quién era el hombre y qué podría querer. Oigan, el hombre hizo lo posible por saludarlos mientras sostenía su carga. Ahora que no corría, parecía levantarse ligeramente del barro hasta que estuvo de pie sobre la superficie del agua. Probablemente eso era lo que normalmente hacían los shinobi en esta área, reflexionó Akunaki brevemente, pero su atención regresó rápidamente al joven que tenía frente a ella. Su rostro decía que era joven, de todos modos, el resto de él parecía estar más que completamente desarrollado en comparación.
Ese uniforme tuyo, estoy bastante segura de que lo vi en una de las bases una vez. Lobos, ¿verdad? ¿Y si lo somos? Akunaki alzó una ceja desafiante. Su uniforme era bastante sencillo para un shinobi, algo que podría ser usado por cualquier aldea, excepto Suna, que evitaría los colores más oscuros debido al sol, y cualquier shinobi no alineado que vaga por el mundo para ejercer su oficio. Sin embargo, era obvio que en su caso era un uniforme, considerando que todos lo usaban, así que tal vez eso fue lo que hizo que el joven llegara a esa conclusión. Bueno, si es así, me gustaría saber tu opinión sobre algo. Se encogió de hombros y le hizo un gesto poco entusiasta con la mano libre. Estoy trabajando para Hirobo para reunir cosas para que Orochimaru se las regale a su príncipe y esta es una de ellas. No estoy seguro de si debería llevársela a Hirobo o si es mejor que me dirija directamente a Nami para dejarla. Eso podría depender del regalo, respondió Akunaki con calma. Aunque Orochimaru estaba en Nami cuando me fui hace una semana, así que podrías llevárselo directamente de esa manera. ¿Ah, sí? Hugo se encogió de hombros, uno de ellos moviéndose notablemente con más facilidad que el otro. No me entero mucho de lo que está pasando en los mejores momentos y he estado ocupado en Yuki no Kuni durante meses. ¿Yuki? Akunaki levantó la mirada hacia la caja y se abrió un poco. ¿Es eso? ¿Una sorpresa? Ofreció Hugo. Sí, lo es. ¿Entonces crees que ir directo a Nami es mejor? Sí, me dirigiría allí con él. Hizo una pausa. ¿Por qué no conseguiste un barco para Nami? Yuki no Kuni no comerciaba mucho con el mundo exterior, se quedaba con la mayoría de sus productos, pero sí exportaba algunos de sus recursos naturales y productos de fábrica menores a cambio de materiales y alimentos que simplemente no estaban disponibles en esa isla suya. Los barcos no iban entre los dos lugares constantemente, pero se hacían algunos viajes con bastante regularidad en ambas direcciones. Acababa de robar un tren, explicó Hugo con sequedad. No tuve tiempo de esperar a que llegara un barco que se dirigiera hacia Nami. Tuve que apresurarme a tomar el barco que conseguí, de lo contrario, recién ahora habría llegado a Tetsunokuni. Eso era justo. Tal vez no fuera el robo más pensado, pero era evidente que lo estaba logrando. Aún así, había algo importante que parecía estar pasando por alto. ¿Ya habías robado un tren?, señaló encogiéndose de hombros. ¿Por qué no un barco también? Pudo ver el momento en que la idea hizo clic en su cabeza y se dio cuenta de la solución simple que había estado presente. Esa hubiera sido una idea mucho mejor, murmuró, asintiendo. A pesar de ser un shinobi, técnicamente, Hugo se parecía más al tren que transportaba que a cualquier otra cosa que Akunaki pudiera imaginar. Su primer pensamiento no había sido simplemente seguir robando. Obviamente, Otto se había olvidado de impartir la primera regla no oficial de ser un shinobi. Si no está bien fijado, tómalo. O tal vez, considerando que Otto Shinobi existía para servir a las necesidades de Orochimaru, eso había sido mantenido muy cuidadosamente fuera del plan de estudios para que las cosas necesarias para los experimentos no se perdieran constantemente. Está bien, en ese caso. Técnicamente, todavía lo es. Si mal no recuerdo, debería haber un puerto en la costa norte de Tano-Kuni. Podemos tomar uno allí y dirigirnos a Nami con él, ofreció Akunaki. ¿Nosotros? Akunaki hizo un gesto hacia sí misma y hacia los lobos que estaban detrás de ella. Ya vamos a tomar un barco en Nami en nuestro camino a Mizu. Nos quedaremos con este después de dejarte, así habrá menos preguntas. Hugo no sabía por qué habría preguntas, se había perdido algo mientras estuvo en Nami. Pero también sabía que era mejor preguntar. Si Orochimaru estaba tan encariñado con este Tsukuyomi que uno de sus supervisores tenía la tarea exclusiva de conseguirle regalos adecuados, entonces era probable que fuera el tipo de persona que tramaba cosas que era mejor no saber si tenías intenciones de dormir por la noche. Los dioses sabían que Hugo había visto mucho en las instalaciones de Orochimaru y que apenas había estado expuesto a nada que pudiera considerarse leve según los estándares de Orochimaru. Tendríamos que rodear todo caminar y no Kuni de esa manera, probablemente sería más rápido para ti continuar hacia Nami. Lo sería, sí, convino Akunaki. Pero si vinieras con nosotros, eventualmente nos dirigiríamos a Inokuni con eso y les llamaría la atención. Inokuni no estaba aliada con Yuki no Kuni, pero sabrían de inmediato que no se suponía que estuviera allí e intentarían confiscarlo. Es decir, si Hugo se detenía y cooperaba. Eso era poco probable, pero eso solo dejaba que la carrera se convirtiera en una persecución y daría como resultado atacar a los samuráis de Inokuni, y posiblemente también a los shinobis, o llevarlos directamente a Nami.
Ninguna de las opciones iba a complacer a Tsukuyomi y Akunaki no tenía absolutamente ningún deseo de desagradar a su señor. Entonces, ¿qué pasa si no voy contigo? Aún así, irás por ese camino, señaló el voraz. La cuestión aquí no es quién acompaña a ese paquete, sino el paquete en sí. Puedo dirigirme al norte para tomar un barco. ¿Y podemos ayudarte a conseguir uno?, dijo, señalando con la barbilla la caja. Se lo entregaremos a Tsukuyomi, así que tengo un interés personal en asegurarme de que le llegue. Supongo que es un buen punto. Hyugo frunció el ceño ligeramente. Estaba bastante seguro de que estos eran lobos y también estaba bastante seguro de decir que realmente querían ayudarlo con esto, pero después de llegar tan lejos por sí solo, parecía que obtener ayuda solo devaluaría el esfuerzo que había puesto en estos últimos meses. Por otra parte, cuanto antes hiciera esto, antes podría compensar a Kar y era mejor resolver esa situación cuanto antes. Cuanto más la hiciera esperar, más difícil sería y en más problemas se encontraría. Y realmente quería volver a verla, preferiblemente en buenos términos. Al final, eso fue lo que más convenció. Bueno, si vamos al norte supongo que debería pasar por Hirobo para avisarle que está asegurado y que estoy en camino a entregarlo. Está bien, asintió Akunaki. Te escoltaremos hasta el puesto de avanzada en el que se encuentre escondido y enviaré a algunos por delante para que nos preparen un barco. Supongo que tenemos un plan. Hyugo levantó el hombro bruscamente para levantar la caja unos centímetros y rápidamente agachó la cabeza para cambiar de hombro. Mientras ajustaba su carga para que estuviera un poco más cómoda, Akunaki le hizo una señal a los Ravenous para que volvieran a unirse a ellos. Continuaron mirándolo con curiosidad, pero se guardaron para sí las preguntas que pudieran tener sobre él o la situación. Bueno, los voraces que eran lobos lo hicieron. Mierda, dijo Sakura mientras miraba la enorme caja. ¿Cómo diablos estás equilibrando esa cosa? No, espera, se encontró con preguntas más urgentes. ¿Cómo diablos lograste atravesar un grupo de árboles sin derribarlos a todos? Debería haber un rastro de devastación que te lleve directamente a ti. Hyugo se sorprendió al oír su declaración. Nunca había considerado el espacio necesario para colocar la caja y ella tenía razón en que debería haber chocado contra todo. Dando la vuelta lentamente, Hyugo se encontró con unos árboles intactos, lo suficientemente anchos para que él pudiera pasar, pero demasiado estrechos para el tren lleno de gente. Sabía con absoluta certeza que ese era el camino por el que había venido, pero no había pasado por encima de los árboles y parecía que estaban bien. Volviendo su atención hacia el pequeño retoño de cerezo, se encogió de hombros. Me gustan los árboles, trató de explicar. Y supongo que a ellos también les gusto yo. Oh, Sakura se quedó callada por unos segundos. ¿Tienes el mokutón? No me parece. ¿Lo has probado? No. Lo intentaremos, declaró Sakura. Hyugo solo pudo asentir. Claro. Tenía la sensación de que a Kari probablemente le gustaría a esta chica. ¿Dónde estoy? Es lo que preguntó, o, mejor dicho, eso es lo que Orochimaru dedujo de la expresión confusa que se había retorcido más allá del dolor del cuerpo original de ese cuerpo. El lenguaje que le dejó la garganta dolorida y desgarrada tras casi una hora de gritos era confuso y gutural, pero algunas partes eran familiares para los oídos de Orochimaru. Tal vez le resulte familiar, como formas extremadamente arcaicas de su propio idioma, pero familiar de todos modos. El que estaba hablando en ese momento probablemente poseía una fantástica cantidad de conocimiento histórico de épocas y lugares de los que Orochimaru nunca había oído hablar, pero desafortunadamente el mismo idioma que le decía eso también le servía como barrera para poder obtenerlo él mismo. ¡Qué provocación! Concentrando su intención asesina en el cuerpo, Orochimaru salió de las sombras de la habitación. El ser se congeló. Incluso si no podía morir, el cuerpo en el que se encontraba podía y reconoció, instintivamente, la amenaza a su existencia continua. Excelente, parecía que tenía alguna manera básica de contenerlos. Necesitaría encontrar una mejor manera, por supuesto, y tal vez una manera para que el usuario del jutsu viviera y atrajera al espíritu hacia un huésped diferente, aunque solo fuera para no tener que seguir enseñándole a la gente cómo usarlo, era una cuestión puramente práctica, pero esto seguía siendo un progreso y eso complacía mucho a Orochimaru. Teniendo en cuenta que él no podía entenderlo, también había una gran posibilidad de que este espíritu tampoco pudiera entenderlo. Sin embargo, Orochimaru comenzó a hablarle, con una voz tranquila y muy controlada. Quería que este nuevo espíritu comprendiera exactamente quién estaba a cargo aquí. Bienvenido, lo saludó.
Unos ojos azules, que estaba seguro de que eran marrones cuando se realizó el jutsu por primera vez, lo miraron fijamente. No sé dónde has estado residiendo durante tanto tiempo, pero ahora estás nuevamente en el reino físico. Soy Orochimaru, se señaló a sí mismo con ligereza. Y ese cuerpo en el que estabas era Gaiso. En realidad, Orochimaru no sabía cuál había sido su nombre, no se había molestado en aprenderlo, pero esto le daría algo con lo que llamar al espíritu. Así que me referiré a ti como Gais. Atame hubo un ligero gruñido y chisporroteo en el nombre, algo que Orochimaru atribuyó sin duda a la garganta ensangrentada del cuerpo anfitrión más que al lenguaje del hablante actual, y el serpiente Sennin se encontró levantando una ceja. ¿Atame? Preguntó. Cuando el espíritu usó su nuevo cuerpo para señalarse a sí mismo y asentir temblorosamente, Orochimaru asintió también. ¿Atame, entonces? Bien. Bueno, al menos parecía lo suficientemente inteligente como para manejar una comunicación básica. Si se quedaba con tendría que encontrar una mejor manera de interactuar con él, pero esto al menos demostraba que era capaz de pensar más y podía inferir significados a pesar de no compartir un idioma. Orochimaru miró brevemente hacia un rincón de la habitación donde podía distinguir la luz azul parpadeante del extraño espíritu de fuego que había invocado el otro día. Los cuerpos de los otros intentos de esta mañana habían sido arrastrados hasta allí y el pequeño espíritu parecía especialmente interesado en ellos. El sabio serpiente se preguntaba personalmente si lograría inhibir a uno de ellos, así que lo dejó hacer lo que quisiera. A diferencia de este nuevo espíritu, Atame, se recordó a sí mismo, ese no parecía capaz de comunicarse. Ya fuera por las limitaciones de su forma física, no tener extremidades ni rostro lo haría fácil, o por falta de inteligencia, Orochimaru no podía determinarlo por completo. Tal vez si lograba entrar en uno de esos cadáveres tendría la respuesta. Tal vez tenía algo que ver con la edad de un espíritu o con tener un ancla que los ayudaba de alguna manera. El fuego, hasta donde él sabía, era creado en lugar de convocado. Podría decirse que era más impresionante, si él mismo lo decía, pero tenía desventajas obvias. Bueno, iba a ser inmortal. Podría conservar el espíritu durante unos cuantos siglos, diablos, tal vez unos cuantos milenios si no lo extraviaba en ese tiempo, y ver si desarrollaba una sensibilidad más evidente en ese tiempo. Un proyecto a largo plazo sería algo bueno para tener mientras pasaba por las eternidades. Y hablando de anclas, Orochimaru se agachó para recoger la pieza que había sido el foco de atención de este Edo Tensei, observando distraídamente que el sacrificio previsto que albergaría al espíritu todavía estaba muerto. La próxima vez lo intentaría con 2 sacrificios, y se la tendió al espíritu. El trozo de metal oxidado, tal vez una espada antigua o algún tipo de herramienta de artesano, fue recogido lentamente mientras Orochimaru bajaba su intención asesina. Atame lo examinó, con los ojos muy abiertos al reconocerlo, y luego lo acunó tiernamente en sus nuevas manos. Orochimaru estaba bastante seguro de que al poseer el ancla física podría ejercer control sobre el espíritu, pero aún no sabía cómo implementarlo adecuadamente, y este espíritu parecía lo suficientemente cooperativo. Proporcionar el ancla seguramente fomentaría algo de buena voluntad, e incluso entonces seguía siendo un experimento. ¿Qué tan libre era un espíritu que tenía su ancla? La próxima vez que invocara a un espíritu y guardara el ancla en secreto, ¿sería tan libre? ¿Menos libre? ¿Y si supiera que él, o, mejor dicho, alguien más para los fines de la prueba, la tenía? Había tantas cosas por probar que esto realmente comenzaba a ser más emocionante que trabajar en su nuevo cuerpo. Principalmente porque había decidido ir con muchos, pero aún así, en ese sentido, necesitaba conseguir 1 o 2 clones que funcionaran para crear ese jutsu de invocación. Algún tipo de contrato corporal y un contrato de vestimenta, o había una manera de separar el contrato en subcláusulas e incluir una para cada combinación de ropa que tenía. Necesitaría al menos un clon en el lado del jutsu y uno que trabajara en él desde un punto de vista organizativo. Ya llegaría a eso en un momento. Ven, Atame, le hizo una seña. Te mostraré tu habitación. El espíritu al menos entendió que Orochimaru quería que lo siguiera mientras comenzaba a caminar hacia la puerta y, después de solo un momento de vacilación, lo hizo. Sí, definitivamente lo suficientemente cooperativo. Ya vería si ese seguía siendo el caso. Orochimaru pasó por la esquina con la llama en el camino hacia la puerta, deteniéndose solo por un segundo para notar que la sangre que había estado goteando de los cuerpos no se veía por ningún lado y en cambio el piso a su alrededor había sido reemplazado por pequeñas marcas de quemaduras. Extraño, no parecía haber quemado nada más antes.
Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente. Todos los cuerpos parecían tener pequeñas quemaduras a lo largo de la piel, pero también parecían más pequeños de lo que recordaba. Con un movimiento de cabeza, lo descartó. En realidad no era tan importante al final, ya estaban muertos. Mientras continuaba, se recordó mentalmente que debía medir el espíritu en algún momento para sus registros porque, a menos que se hubiera equivocado, era un poco más grande que antes. Bueno, eso o simplemente estaba ardiendo con más fuerza. Tal vez hubiera una forma en que pudiera comunicarse si era lo suficientemente inteligente para hacerlo. Tendría que investigar eso también más tarde. Tenju y Haru se arrodillaron en la habitación a oscuras, con sus hermanos a ambos lados. Se habían considerado fuertes en el pasado, sin duda más fuertes que muchos de sus compañeros Otoshinboi, pero estos lobos de Tsukuyomi les habían mostrado una nueva fuerza. La fuerza de la manada. Esto fue más que un simple trabajo en equipo, un concepto casi completamente ajeno a cualquier residente de la miríada de bases y laboratorios subterráneos de Orochimaru. Fue un compromiso compartido con una idea singular, una persona singular, lo que llevó a estos lobos a alturas que solo podían ser igualadas por los equipos Anbu más unidos. Orochimaru, a través de sus subordinados de mayor rango, había transmitido historias sobre los Anbu de Konoha. Shinobi entre Shinobi, eran la flor innata y no era ningún secreto que no se los consideraba ni cerca de eso. Más bien, no fue así. Los lobos corrigieron eso rápidamente. Meses de condicionamiento continuo los habían descompuesto solo para reconstruirlos de nuevo y los únicos períodos de descanso que les habían dado estaban llenos de lecciones de este Tsukuyomi y el imperio que había construido a su alrededor. Parecían hablar de él simultáneamente como una deidad y como un joven que había pasado de vivir en las calles a ser un daimyo. Ninguno de sus compañeros Otoshinobi había sido capaz de determinar de quién se trataba realmente. Fueron aquellos que se arrodillaron allí con ellos quienes finalmente llegaron a comprender. Tsukuyomi era un dios porque había comenzado siendo nada, se había construido a sí mismo y en el proceso había traído la salvación a estas bestias que se llamaban a sí mismos lobos. Él era su dios por sus acciones y, a través de ellas, aquellos que una vez habían sido Otoshinoi fueron igualmente elevados desde la oscuridad de los laboratorios ocultos y guaridas de serpientes para descansar en la luz de la luna y acechar la tierra finalmente como depredadores en lugar de presas. Así también él se había convertido en su dios, y así ellos habían pasado de ser serpientes enfermizas, simples gusanos, a ser lobos. Ni siquiera habían visto al hombre que había encontrado a los lobos como cachorros heridos y perdidos y los había criado hasta convertirlos en orgullosas bestias, que se apoderó de un país para establecer una sede para su gobierno sin oposición, y luego redujo una aldea más grande a nada más que cenizas, pero así como había salvado a los lobos de una vida de nada, los había salvado de sus destinos, cumpliendo la voluntad de Orochimaru hasta que ya no fueron de ninguna utilidad para el sabio serpiente. Cuando uno entendía el poder de Orochimaru y el terror que tan fácilmente podían inspirar entre los shinobi que se arrodillaban ante ellos, era fácil ver cómo alguien que exigía su completa lealtad y devoción podía ser considerado un dios. Por supuesto, no todos los que habían sido entrenados por estos lobos habían llegado a comprender esto. Su fe era débil, sus dudas aún eran fuertes, pero eso era de esperar. Los lobos habían caminado con este dios durante años y habían tenido la oportunidad de presenciar estas cosas de primera mano. Para ellos, su divinidad era incuestionable. Aquellos que habían llegado a creer a través de ellos solo tenían su propia fe para vislumbrar la divinidad de Tsukuyomi, pero para ellos había sido suficiente. Incluso ese pequeño destello de luz fue suficiente para abrirles los ojos a la verdad. Los demás no habían tenido tanta suerte. Cuando contemplaron a los lobos, vieron una forma del poder de Tsukuyomi y nada más. No podían percibir lo que no estaba ante ellos. Con el tiempo, tal vez, llegarían a ver la verdad y se unirían a sus hermanos como lo estaban ahora Tenju y Haru. Ahora os arrodilláis como antiguos sirvientes de Orochimaru, acogidos y entrenados por la manada de Tsukuyomi. Su voz era rica y plena, rebosante de pasión y reverencia por el objeto de su devoción. Recoged vuestras máscaras y sabed que al ponéroslas os desprendéis de las escamas de una serpiente y las reemplazáis por el rostro de un lobo. Dejad que el calor de vuestro nuevo pelaje os reconforte, que vuestra nueva manada os respalde y que vuestros nuevos dientes os ayuden en vuestro servicio a vuestro señor. Que se haga a la voluntad de Tsukuyomi, coreó el grupo de nuevos lobos sin dudarlo. El lobo mayor les sonrió como un padre orgulloso. Que se cumpla la voluntad de Tsukuyomi, repitió en un susurro. Padre, se ha cumplido tu voluntad.
Probablemente esto sería aún más fácil con chakra. King reflexionó, bajando su pie desde los cielos como el juicio de un dios iracundo. La pobre roca a la que apuntaba, fácilmente del doble de su tamaño, no tuvo ninguna posibilidad y se derrumbó sin resistencia. Oye, ten cuidado. Dosu esquivó por poco los fragmentos de piedra que volaban, girando su cuerpo hacia ambos lados sin detenerse y continuando a través del campo minado recién creado de rocas irregulares con dedos ágiles. ¿No eres lo suficientemente joven para el desafío adicional?, acusó King con una sonrisa, moviéndose para golpear la siguiente piedra. Mi juventud brilla intensamente, replicó Dosu. Pero no es propio de mi juventud intentar interrumpir mi entrenamiento. ¿Sí? Ambos son muy jóvenes, mis estudiantes. Sentado con las piernas cruzadas sobre los pies de Dosu, el absolutamente loco lobo que Naruto les había prestado sonreía radiante detrás de su máscara. Kin-chan, al menos deberías ofrecerle alguna advertencia si vas a aumentar el entrenamiento de Dosu-kun. Ya se está concentrando en muchas cosas y sería muy poco juvenil si una lesión retrasara su entrenamiento. Hola, joven sensei. Y Dosu-kun, seguramente entiendes que cuando Kin-chan se ve superada por la juventud, su atención se centra exclusivamente en su tarea. Debemos aprender a perdonar su descuido en medio de un entrenamiento apasionante. Hola, joven sensei. El lobo asintió, satisfecho por la aceptación de su alumno. Eran buenos chicos, pero las pasiones de la juventud podían abrumar incluso a los más disciplinados. Ni siquiera él era la excepción. Muy bien, mis jóvenes estudiantes, pronto estarán listos para los próximos exámenes Chunin. Cubierto de polvo, Kin se giró para encontrarse con los ojos de Dosu apenas por encima del suelo mientras continuaba dando vueltas en sus manos. Listo era decirlo suavemente, probablemente aplastarían a la competencia como un bijú a través de una pared de papel de arroz. Dosu ya había logrado llegar a la última ronda una vez con solo sus propias técnicas y ahora tenía una fuerza y una velocidad que, honestamente, probablemente invadían los niveles de Jounin. 2 vueltas alrededor de Tano-kun era su rutina matutina y normalmente tenían tiempo para calentar y preparar el almuerzo a las 11. Es cierto que Youth-sensei los había levantado a las 4, pero considerando que a menudo entrenaban hasta casi la medianoche, ambos pensaron que eso era bastante bueno. Eso sin mencionar el hecho de que Kin había colapsado medio laboratorio cuando se golpeó el dedo del pie la semana pasada. El supervisor no estaba muy contento, pero preferiría un laboratorio dañado antes que tener que escuchar a Youth-sensei disculparse por su abundante juventud y profesar los méritos de la juventud. Kin y Dosu simplemente se habían acostumbrado a eso y no era como si realmente pudieran negar los resultados. Algún jutsu hubiera estado bien, pero el único que habían logrado sonsacarle al hombre era un jutsu de fuego rebautizado, o al menos sospechaban que lo habían sido, como llamas juveniles. Waka Waka Shon no Jutsu no sonaba tan impresionante o intimidante hasta que un hombre en spandex lo gritaba a todo pulmón mientras se prendía fuego. Eso resultó ser absolutamente horrible y Dosu no podía esperar para usarlo para marcar permanentemente a algún genin en el próximo examen. Kin puso los ojos en blanco ante eso, pero la sonrisa divertida que tiró de sus labios le dijo que estaba ansiosa por ver el espectáculo. Habían querido algún jutsu más relacionado con la utilidad y la defensa, pero el sensei juvenil no conocía ninguno o no estaba dispuesto a compartirlos. De cualquier manera, el próximo examen seguramente sería el examen de Chunin juvenil más completo que las naciones elementales habían visto jamás. Ajá, mi rival Hip, ¿qué desafío tendremos hoy? Quizás. Gai se quedó paralizado en medio de su frase, golpeado por una repentina sensación de abrumadora juventud. Normalmente, Kakashi apreciaría ese silencio, pero estaba más que un poco distraído cuando el Hip gritó en terrible agonía. Algo andaba mal. Algo andaba muy, muy mal. Se giró para enfrentar a su autoproclamado rival, con el ojo sin Sharingan brillando con todo el poder de la cadera que pudo reunir. ¿Qué hiciste?, acusó, agarrando el pecho de Gai por el mono. ¿Qué hiciste? Yo no, Kakashi-kun. Gai sonrió serenamente. El poder de la juventud crece más allá de los muros de Konoha, difundiendo la luz de la pasión ardiente a las masas. Una lágrima solitaria le corrió por la mejilla. ¿No es hermoso? No, esto no podía estar pasando. ¿Cómo se inclinó la balanza a favor de eso? Incluso cuando Gai creó un pequeño mini y yo, se mantuvieron aproximadamente equilibrados por la excesiva habilidad de Kakashi. A menos que... ¿Dónde está tu aprendiz, Gai? ¿Qué está haciendo? Es demasiado tarde, Kakashi, él ya le pasó la antorcha a otros. Nada lo detendrá ahora.
Kakashi hizo una mueca detrás de su máscara. Ya veremos. Necesitaba conseguir un aprendiz propio y rápido. Qué momento tan horrible para Naruto estar lejos de Konoha, tendría que encontrar a alguien más a quien comenzar a transmitirle su modernidad antes de que las raíces de la juventud se arraigaran en el mundo exterior. Pero ¿quién más poseía la actitud natural para estar a la moda necesaria para comenzar a entrenar? Godaime-sama. Otro Chunin irrumpió en la oficina de Asuma y él ya podía sentir que la migraña aumentaba mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Sabía lo que vendría después. El daimyo está aquí en Konoha. Soltó un profundo suspiro. Sí, eso era lo que esperaba. ¿Apareció de repente en medio de la aldea con su familia otra vez? Preguntó, volviendo su atención a su papeleo. En este punto estaba bastante seguro de que Naruto solo lo estaba haciendo para burlarse de él, algún tipo de mensaje como no importa si nos echas, seguiré recorriendo Konoha como me plazca como si nunca me hubiera ido. Naruto sería lo bastante mezquino como para restregarle ese hecho en la cara. Tampoco dudaba que le serviría como una forma de recordarle que Asuma no tenía ningún poder real ni autoridad sobre él, ni siquiera en su propia aldea. Mentiría si dijera que no le molesta mucho. Y Gai seguía negándose rotundamente a coger el maldito sombrero. Bastardo. No, Hokage-sama, él acaba de pasar por la puerta sur. Asuma levantó la cabeza de golpe, con toda su atención concentrada en lo que estaba haciendo. Naruto entró por la puerta sur. No, Hokage-sama. No Naruto. Despide al daimyo Hiro. ¿Qué? ¿Qué diablos estaba haciendo él aquí, y sin avisar, además? Asuma tenía la extraña sensación de que estaba a punto de descubrirlo. De hecho, se encontró deseando que el Chunin le hubiera traído noticias de que Naruto estaba deambulando por el mundo nuevamente. Al universo le encantaban las bromas. Había dicho que afrontarían las consecuencias cuando llegaran, pero, para ser sinceros, eso era más una bravuconería que otra cosa. Kokiri sabía que estaban bastante jodidos en lo que respecta a cumplir las órdenes de Akatsuki al pie de la letra. Eso no significaba que las cosas fueran completamente desesperadas, por supuesto. Solo que, bueno, en su mayor parte, eran un solo escuadrón de Iwatsunin contra una aldea. Claro, Taki era una aldea menor, pero aún poseía un puñado de sus propios Jounin, y tal vez para compensar la menor cantidad, sus Jounin tendían a ser individuos hábiles y completos comparables a los Jounin de cualquier aldea más grande, que serían más que un rival para ellos. Además poseían el Nanabi que sin duda estaba dentro de un Jinchuriki. Al igual que la ubicación real de la aldea, la identidad de su Jinchuriki era ampliamente desconocida, lo que significaba que podrían enfrentarse a cualquier cosa, desde un niño emocional, lo que lo convertía en un pobre shinobi pero en una excelente arma biju para arrojar a los enemigos, hasta uno de los individuos que se había convertido en un Jounin de calidad y era muy capaz de utilizar el chakra del biju para mejorar sus propias habilidades de combate. Cualquiera de esas dos cosas sería muy malo para el equipo de Kokiri. Y ahora había una buena posibilidad de que supieran que Iwa venía. Malditos sean los dioses. Todo lo que tenían que hacer era mantener a Taki fuera de todo, eso era tan fácil como evitar que las comunicaciones llegaran a la aldea. Eso había sido absolutamente factible para el equipo de Kokiri, pero dependía principalmente de que no supieran que los Iwa Shinobi estaban presentes. Ahora, suponiendo que Taki fuera realmente notificado, pero Kokiri no creía que tuviera tanta suerte, había una buena posibilidad de que fuera Taki el que enviara información. Todavía podían intentar interceptarlo, pero también era mucho más peligroso para los planes de Iwa. Y todavía quedaba ese pequeño detalle de que sabían que estaban allí, lo que los ponía en riesgo inmediato si Taki decidía que realmente no les gustaba eso. Lamentablemente, ya no había nada que se pudiera hacer al respecto. La suerte estaba echada y tenían que seguir adelante para enfrentarse a su destino. Kokiri realmente esperaba que no hubieran puesto en peligro todos los esfuerzos de Iwa con este error. Decir que fuera particularmente querida en su aldea de Takigakure sería una gran mentira sin el más mínimo indicio de verdad. Si bien se consideraba necesaria para mantener su posición en la cima de la cadena alimentaria de la aldea menor, Fu representaba a Nanabi que, si bien era un recurso asombroso que les había regalado el Shodaime Hokage, había causado estragos en su aldea. Hubo algunos ancianos que se preguntaron si la mano de amistad de Shodaime y la oferta de Nanabi habían sido realmente un intento de destruirlos desde adentro para pagarles por el intento de asesinato del que habían acusado a Kakuzu todos esos años atrás. La mayoría de esos ancianos
ancianos pensaron que no era el estilo de Shodaime, sino el de Nidaime, y él habría convencido a su hermano para que ofreciera uno de los mejores bijú a una aldea menor sabiendo que si se soltaba, ¿quién lo iba a decir? Mantener atado al siete colas no era una tarea fácil, no estarían bien equipados para lidiar con él. No había forma de saberlo con certeza, pero fue el consenso y algo que le brindó al difunto Nidaime de Konoha una gran cantidad de respeto por parte de la aldea de Takigakure. Algunos pensaron que Taki se había aliado con Konoha hace todos esos años después de que el Shodaime había hecho la paz usando a Nanabi como ofrenda. Muy pocos sabían que Taki no había aceptado nada hasta que el Nidaime tomó el sombrero y volvió a enviar la misma propuesta de alianza que su hermano había incluido con Nanabi. Pero el hecho de que a Fu no la vieran con buenos ojos no significaba que la descuidaran. Taki, al ser una aldea con recursos limitados, se especializaba en maximizar la eficiencia de todos y de todo lo que contaba como parte de su arsenal. No estaban dispuestos a cuidar mal un arma tan potente como un Jinchuriki y seguro que no eran tan tontos como para maltratarlos. Un Jinchuriki no era un kunai, podía manejarlo por sí solo y era capaz de responder tanto emocionalmente como de pensar de manera más elevada. Todas esas eran cosas que significaban que podía volverse contra ti muy fácilmente. De acuerdo, esa era una de las razones por las que a Taki no le agradaba Fu, pero se aseguraron de proporcionarle una casa modesta con amplios jardines para que pudiera mantenerse fuera de la aldea. No tenían por qué verla, había poco riesgo de que la aldea resultara dañada si perdía el control y ella servía como la primera línea de defensa de Takigakure. En general, era un arreglo bastante agradable para todas las partes y, aunque Fu a menudo estaba sola, tenía contacto semiregular con cualquiera que viajara hacia o desde Takigakure, muchos de los cuales dedicaban unos minutos a ver cómo estaba o a contarle sobre una misión reciente. Lo que no era común, sin embargo, era que le dijeran que iba a ser parte de una misión. No era una oportunidad que la sacaría de los bosques dispersos y las colinas rocosas de Takigakure, pero la oportunidad de trabajar con otros no era algo que se le presentara a menudo. Tampoco era algo que estuviera dispuesta a rechazar, especialmente cuando en realidad era Taki Shinobi quien se unía a ella en su misión. Había una amenaza potencial en camino a Takigakure y ellos estaban allí para ayudarla a defenderla. Puede que Fu no vea el pueblo a menudo, lo visitaba una vez al mes para ver cómo estaba Shibuki y recolectar cosas que no podía cultivar en sus jardines, pero estaba decidida a asegurarse de que estos shinobi extranjeros no tuvieran la oportunidad de verlo en absoluto. Sus compañeros shinobi, algo que no era algo que ella solía decir, tenían una opinión muy similar. Era hora de defender su hogar. El Godaime Hokage tuvo justo el tiempo suficiente para apresurarse a volver a casa y recoger su túnica de Hokage para poder estar listo cuando el daimyo de Inokuni llegara a la torre Hokage. Hasta donde Asuma sabía, solo su padre se había molestado en usar esas malditas cosas con regularidad y resultaron ser sorprendentemente pesadas y excesivamente sofocantes. La teoría actual de Auma era que Hiruzen los usaba porque tenía frío constantemente en su vejez, pero se lo había guardado completamente para sí. Con la túnica recogida, limpia y sin arrugas, una ventaja de no tener que usarla nunca, y el sombrero en el lugar que le correspondía, en la cabeza, no en el clavo de la pared del que solía colgarlo, ya estaba sentado en una de las salas de reuniones más bonitas cuando Hiro fue escoltado para reunirse con él. Incluso se había arriesgado a servirse una taza de té del servicio que su secretaria había dejado justo cuando llegó. Riesgo porque le daría una cosa menos que hacer si necesitaba un minuto para pensar una respuesta. Ni siquiera sabía por qué Hiro estaba allí, así que cualquier ventaja que pudiera conseguir para sí mismo era muy apreciada. En este caso, sin embargo, había optado por el beneficio de parecer preparado en lugar del beneficio de poder retrasar la acción. Al menos todavía tenía la opción de beber su té si necesitaba unos preciosos momentos para contemplar algo. Daimyo Dono, Asuma asintió desde su asiento, pero no se levantó, en su lugar hizo un gesto hacia los asientos vacíos en la mesa recién pulida. Su secretaria estaba recibiendo un aumento en la invitación. Hiro se deslizó en el asiento en el otro extremo de la mesa, colocándose directamente frente al Godaime Hokage de Konoha, y dos samuráis que debían ser más nuevos, Asuma no los reconoció, tomaron posiciones flanqueando a su señor. Asuma reprimió una mueca. No era una conversación amistosa, de lo contrario Hiro habría intentado acercarse más. Sus sospechas se confirmaron con el saludo del propio daimyo. Godaime Dono. No llamarlo Asuma y invitarlo a que lo llamara Hiro como lo había hecho en la privacidad, o lo que fuera que se suponía que era así en un lugar así, del palacio del daimyo era otra mala señal. Se preguntó qué diablos había salido mal esta vez.
A menos que... La siguiente mueca de Asuma fue más difícil de ocultar, aunque pensó que lo había logrado admirablemente, ya que se dio cuenta de que esto podría haber sido sobre él y los lobos. Había sido el decreto de Hiro que eran bienvenidos en Konoha y la invitación de Asuma a irse técnicamente iba en contra de eso. A menos que se haya perdido algún acontecimiento importante, es muy posible que se tratara de eso. En realidad, este habría sido un buen día para que Naruto estuviera deambulando por su aldea, pero lamentablemente, la última vez que supo de eso fue hace casi 2 semanas. Era extraño que sospechara más de que Naruto no estuviera allí donde no lo quería. ¿Por qué le parecía normal que estuviera donde no debía estar? Tal vez se había acostumbrado demasiado a que Naruto apareciera para fastidiarlo. Bienvenido a Konoha, ofreció el Godaime. Debo admitir que no había oído nada sobre tus planes de visitarnos. Murmuró el daimyo del fuego, pensativo, como si fuera lo más curioso. Es extraño, parece que tuve un problema similar cuando no había oído nada sobre tu pequeña disputa con una de mis casas nobles. Ayub. Definitivamente los lobos. Maldita sea. ¿Disputa? Cuestionó Asuma, inclinándose ligeramente hacia atrás para proyectar una sensación de tranquilidad. Yo diría que llegamos a un acuerdo, personalmente. Eso es lo que él también había pensado inicialmente. Diablos, lo había considerado una victoria. No había ganado absolutamente nada, Naruto seguía haciendo lo que quería en su aldea y no había forma de saber cuántos lobos se escabullían entre las sombras que dejaba a su paso, al menos antes de poder ver a sus lobos. Esto le gustaba aún menos. Ahora comprendía por qué su padre había sido tan inflexible en cuanto a desenterrar a Rob. Si pensaba que tener un segundo grupo que operara de forma autónoma en Konoha era malo cuando actuaban como una monstruosidad, era aún peor cuando no podía vigilarlos. Los ojos de Hiro se entrecerraron y Asuma no estaba seguro de si esa sospecha se debía a sus palabras o a algo más, pero después de un segundo el hombre habló. ¿Un acuerdo en el que los expulsas de la aldea a la que permito que existan dentro de mi tierra? Preguntó. ¿La misma aldea en la que les di permiso para seguir operando ya que era su hogar? Aún vemos al daimyo Naruto aquí en Konoha con regularidad, se defendió Asuma con naturalidad. Los lobos estaban un poco inquietos y más que un poco apretados. ¿Y cuando fue visto por última vez? La mueca de Asuma no fue tan disimulada esta vez. Han pasado quizás 15 días desde que me llegó la noticia de una visita, admitió. Por supuesto, eso solo significa que nadie lo vio y me lo hizo notar. Tal como están las cosas, nadie parece verlo entrar de todos modos. Hubo una breve mirada de alarma en el rostro del daimyo ante esa información, pero rápidamente se transformó en algo más digno. Asuma estaba empezando a pensar que había más en juego de lo que él sabía. No le gustaba. ¿Nadie lo ha visto?, preguntó Hiro. ¿O nadie ha informado de haberlo visto? Asuma permaneció en silencio, lo cual fue respuesta suficiente. Ya veo. Eso fue más que un poco preocupante. Si Asuma estaba diciendo la verdad, si estaba encubriendo el hecho de que, como dijo, los dos habían llegado a un acuerdo, entonces quién sabe qué estaba pasando en realidad. Si no, solo el hecho de que Naruto tuviera suficiente apoyo en Konoha para eludir la seguridad significaba que necesitaba vigilar a su propia guardia para asegurarse de que ninguno de ellos comenzara a favorecerlo de manera similar y, si estaba logrando eludirlos, entonces necesitaba aumentar su propia seguridad por si acaso. Konoha era un poco más laxa con la seguridad considerando la cantidad de tráfico civil que recibían, pero pasar por allí regularmente sin problemas era francamente ridículo. Si él podía escabullirse entre sus dedos, ¿cuáles eran las posibilidades de que pudiera colarse en el propio palacio de Hiro sin ser detectado y cortarle la garganta? Por supuesto, Hiro no creía que ese fuera el ángulo por el que el joven optaría, era mucho más probable que secuestraran a un miembro de su familia y lo usaran como palanca para cualquier plan que tuviera, pero también era algo que no podía pasar por alto. Entonces, si no ha estado aquí en Konoha, ¿estás al tanto de su paradero? Nami, supongo. No es que Konoha tuviera espías en esa zona para confirmarlo. Los lobos eran agresivos y Nami no era su país, así que no insistió. Mientras permanecieran allí separados por esa delgada franja del mar Kaizoku del sur, se contentaba con dejarlos en paz. Después de todo, estaba mucho más preocupado por cualquier movimiento que pudieran tener en otras partes del mundo. Como debe ser. Es extraño, comentó Hiro, moviendo una mano con pereza, como si la idea que estaba a punto de plantar en la cabeza de Asuma fuera fácilmente descartable. Tengo sirvientes en Hanaime que se ocupan de mi residencia allí y, sin embargo, no parece que haya llegado ni salido ningún daimyo. Asuma sintió que se le helaba la sangre.
Normalmente, un daimyo no era una criatura fácil de ocultar. Incluso aquí, en Konoha, la población sabía que el daimyo había llegado antes de que llegara a la torre. La noticia se extendió como un reguero de pólvora y las familias salieron en masa a la calle principal para ver cómo el carruaje dorado se dirigía al corazón de Konoha. Incluso si eso no era exactamente lo mismo en Nami, seguramente había sirvientes que regresaban a sus hogares que mencionarían la presencia del daimyo y eso se difundiría lo suficiente como para saber que estaban allí. El hecho de que aparentemente no hubiera significado que Naruto entrara y saliera a escondidas de su país, extrañamente probable, o que no estuviera en Nami en absoluto. Esa segunda opción era decididamente peor, considerando que la última vez que no estuvo en Namio no Kuni se estaba ocupando de quemar Kirigakure hasta los cimientos. Tal vez debería haberle asignado a Yugao, y posiblemente a su equipo, la tarea de vigilarlo. Ella habría tenido la oportunidad de reconciliarse con el joven al que había ayudado a entrenar y él habría sabido que lo estaban protegiendo de meterse en problemas. O, al menos, habría tenido una pequeña advertencia para poder prepararse para las consecuencias. Por otra parte, con lealtades divididas como estaban, eso probablemente no hubiera ayudado de todos modos. Pero eso ya no importaba ahora que no sabían dónde estaba. A menos que Hiro estuviera mintiendo. Estaba tratando de hacer que Asuma comenzara a preocuparse por dónde estaba Naruto mientras el joven se sentaba en Nami y ocupaba su tiempo con su mascota Shinobi. ¿Qué propósito tenía eso? Bueno, Asuma supuso que eso le impedía prestarle demasiada atención a Hiro, para empezar. Esa era la primera y más obvia respuesta. ¿El hombre estaba planeando algo o sus razonamientos eran un poco más profundos que eso? Podría estar tratando de ocultar algo o podría estar tratando de mantener a Asuma ocupado porque pensó que la Godaime podría tramar algo. Considerando la rápida expansión de Hiro, bueno, imperio probablemente era la palabra correcta. El imperio Inokuni estaba ganando una enorme influencia y acumulando riqueza y poder que no se había visto desde mucho antes de las guerras de clanes de Hiro, como pseudo-emperador, estaba en una posición que muchos otros querrían. Pensaba que Asuma y Konoha podrían intentar arrebatarle el control de esta nueva superpotencia a la capital y a las cortes nobles. Asuma no tenía intenciones de hacerlo, ni siquiera quería ser Hokage, pero, tras reflexionar, no podía culpar exactamente al hombre por ser cauteloso. Los shinobi eran bastardos oportunistas, sí, y eso probablemente le recordaba a la política de puñaladas por la espalda de las cortes nobles, pero los shinobi también tendían a odiar la política. Por otra parte, tal vez eso era lo que preocupaba a Hiro. Los shinobi tenían más probabilidades de cortarte el cuello que de intentar hacer algo a escondidas en los tribunales. Justo. Pero si ese no era el caso, ¿dónde estaba Naruto y qué estaba a punto de salir mal a continuación? O peor aún, ¿qué pasaría si de alguna manera fuera ambas cosas? Una sensación de pavor le recorrió la columna vertebral como hielo. ¿De verdad creía que tenía tanta suerte como para que no fueran ambas cosas? Algo andaba mal. Una sensación de preocupación se instaló en el estómago de Kokiri mientras él y su escuadrón continuaban hacia el área donde se creía que se encontraba Takigakure. Esto era más profundo que los nervios o la ansiedad por una misión importante, incluso teniendo en cuenta lo mal que ya había ido. Echó un vistazo rápido al resto de su equipo, pero parecían más concentrados en su reciente derrota y las heridas resultantes que en cualquier otra cosa que no fuera su entorno inmediato. Sus expresiones amargas y ocasionales muecas de dolor mientras se escabullían por los bosques dispersos le decían que probablemente no estaban considerando en absoluto el futuro de la misión. Eso no era nada tranquilizador cuando las cosas ya estaban bastante mal. Estén alertas, gente, susurró. Si no nos concentramos, esto solo empeorará. Le respondieron con ceños fruncidos y la sensación de fatalidad inminente solo aumentó. ¿Por qué no pudo haber estado en el escuadrón Kiro? No solo no estaría en este lío, sino que no tendría que rendir cuentas por un Jinchuriki a menos que Taki estuviera muy perdido. Antes de poder reprenderlos por no tomarse las cosas en serio, se dio cuenta de repente de lo que estaba mal. Estas tierras no eran su territorio habitual, pero había pasado suficiente tiempo en la frontera oriental de Tsuchinokuni como para conocer algo de la vida salvaje que debería estar cerca. Y aún así, no había señales de ninguno de ellos. Kokiri tuvo justo el tiempo suficiente para abrir los ojos y empezar a reducir la velocidad antes de que se activara la trampa. Con un destello de luz cegadora, su equipo se dispersó al oír que los shinobi abandonaban el sigilo de sus escondites para correr hacia los intrusos desorientados. No es que eso sirviera de mucho, no podían ver nada y el instinto solo los llevaría hasta cierto punto. El primer pensamiento de Kokiri fue huir.
Sin duda, también el de su equipo. Su misión estaba comprometida, no había forma de que pudieran ir contra Takigakure por su cuenta. Lo mejor era reagruparse, informar a sus comandantes y esperar nuevas órdenes. Y entonces Kokiri lo sintió, el chakra burbujeante y ardiente de un Biju inconfundible en su malevolencia. El Jinchuriki de Takigakure estaba aquí, su equipo estaba dividido y habían caído en una emboscada. Una certeza morbosa se apoderó de su alma con una calma inquietante. Estaba a punto de morir. Todo su equipo estaba a punto de morir. Bueno, algunos podrían ser detenidos para interrogarlos, pero aún así, probablemente los matarían. Y ni siquiera podía ver lo que estaba a punto de acabar con su vida. ¡Qué vergüenza! Esquivó por poco un trío, de todos modos, asumió que era un trío, así es como la mayoría de la gente los arrojaba, de shuriken con solo unos pocos rasguños superficiales, mientras caía a través de un arbusto y se alejaba lo más lejos que podía de la sensación de Biju chakra. Medio esperaba que Taki hubiera usado eso específicamente para tender emboscadas secundarias, pero no lo habían considerado o simplemente no tenían la mano de obra con ellos en ese momento para ejecutar tal plan porque no fue inmediatamente atacado por otro grupo. No es que ayudara mucho. Un kunai, identificado por el mayor desplazamiento de aire y el golpe mucho más sólido cuando golpeó lo que solo podía suponer que era un árbol, pasó zumbando sobre su cabeza y lo ayudó a evitar estrellarse directamente contra un tronco durante el tiempo suficiente para que su visión comenzara a aclararse. No era mucho, pero era mejor que nada. Y un segundo después, ya no importaba de todos modos. Una cuchilla de agua le atravesó el pecho y Kokiri giró para enfrentarse a su atacante antes de que pudiera seguir con su ataque. No lo hizo. Kokiri parpadeó mientras la gravedad continuaba ejerciendo su dominio sobre su cuerpo y no pudo evitar la admiración a regañadientes que sentía. No se había dado cuenta de que era posible lanzar una espada elemental sin que se desmoronara. Su espalda se estrelló contra el suelo y lo que quedaba de la cuchilla de agua fue empujado aún más fuera de su pecho. Distraídamente, notó que el color no era el adecuado. Me tomó otro precioso segundo darme cuenta de que era por la sangre. Casi se encontró riéndose de su propia estupidez, afortunadamente la oscuridad lo reclamó antes de que pudiera hacer algo tan indigno. Bueno, al menos todavía tendría eso. Fu miró alrededor del claro y notó con gran satisfacción que su polvo había mantenido a la mayoría de ellos justo donde querían estar. Uno había logrado mantener la cabeza lo suficientemente firme como para escapar, pero por los sonidos que se escuchaban más allá de los arbustos, no parecía que hubiera logrado llegar muy lejos. De todos modos no lo habría hecho, considerando que Fu podía volar y los bosques de aquí proporcionaban mucha menos cobertura desde arriba que los de un lugar como Inokuni. Seiyo se dirigió a uno de los árboles cercanos y metió la mano en un hueco para recuperar un halcón mensajero enjaulado. Quitó la cubierta de la jaula y una segunda tira de tela de alrededor de los ojos del ave, aceptó un pergamino de Amao y lo ató con seguridad. Muy consciente de los lobos cercanos que estarían atentos a un halcón así, lo cual era una novedad para Fu, se aseguró de atar una pequeña cinta blanca alrededor de una pata para que supieran que no eran necesarios. Fu dejó de prestar atención mientras se dirigía a buscar un lugar adecuado para enviar a su pájaro, sabiendo que no se conformaría con nada más que lo mejor para sus amados mensajeros cuando no hubiera una emergencia. Buen trabajo, Fu, Amao le dedicó una pequeña sonrisa. Creo que nos encargaremos de todo desde aquí si quieres volver a casa. Un segundo después, añadió. A menos que alguno de ellos tuviera algo que tú quisieras. Íbamos a desmantelarlos por ahora y dividir las pertenencias más tarde, pero si tenías en la mira algo, podemos hacerlo ahora. Fu miró hacia atrás, en dirección a donde se había alejado Seiyo, probablemente buscando una colina o un árbol con una rama lo suficientemente alta como para que su pájaro pudiera despegar con la mayor facilidad posible. ¿Podrías llevarlos a mi casa?, ofreció Fu. Podemos revisar sus cosas allí. Su sugerencia le valió otra sonrisa. Suena bien, eso permitirá que los cuerpos permanezcan cerca mientras informamos de nuestro éxito. Tendremos que ver qué quiere hacer Shibuki con ellos. Se dio la vuelta para comunicar el nuevo plan al resto del equipo cuando un gran tiburón azul apareció tambaleándose entre la maleza. Fu no se perdió como Amao se puso rígido al ver la capa negra con nubes rojas. Sin embargo, se sorprendió cuando Amao le ordenó que corriera. ¿Qué? El hombre tiburón parecía igualmente confundido. No soy tan aterrador, ¿verdad? Meiru y Dami regresaron a toda prisa al claro, se quedaron al lado de Amao y, para gran sorpresa de Fu, ante ella. ¿Estaban tratando de protegerla de este hombre? Parecía una idea muy extraña. Cállate, Akatsuki, ordenó Amao.
Jiraiya Dono nos advirtió sobre ti, no vas a poner tus manos sobre Fu ni sobre Nanabi. Ante esto, la atención del tiburón pareció captarse y sus ojos se centraron inmediatamente en Fu. ¿Nanabi?, preguntó. ¿Es ella la Jinchuriki? Parecía sorprendido y complacido al oír esto y el Taki Jounin se erizó. No vas a poner tus manos sobre ella, Oshigaki. Bueno, admitió. En realidad no lo tenía planeado. Estaba de camino a Ame por unos asuntos de negocios y me desvié un poco del camino. Esta vez, en realidad, no se había alejado demasiado del camino, simplemente se había ido un poco al norte y necesitaba continuar hacia el oeste, atravesando la mitad de Taki y Kusanokuni para llegar allí. No había nadie más sorprendido por el hecho de que lo fuera, aunque nunca admitiría que gran parte de eso se debía al dibujo que Mikoto había garabateado en el dorso de su mano. Tendría que hacerse algo similar como tatuaje en algún momento. Pero, su declaración anterior fue rápidamente corregida. Supongo que si ella es la Jinchuriki de Nanabi, probablemente debería al menos intentar agarrarla para compensar mi ausencia. Una mano alcanzó la empuñadura de su espada que se retorcía. Así que si fueran tan amables de entregárnosla, podríamos ahorrarles muchos problemas, mucho dolor y, muy posiblemente, sus vidas. No va a suceder. Amao miró a Fu por encima del hombro. Fu, corre, ve con Shibuki, hazle saber que Akatsuki también está aquí. También era Oshigaki Kisame, así que había una buena posibilidad de que necesitaran el agua del héroe para mantenerlo a raya. Por supuesto, la necesitarían para casi cualquier miembro de Akatsuki, pero con Kisame era especialmente vital. Incluso entonces probablemente sería un partido bastante parejo. Este hombre tenía tanto chakra que prácticamente era un Biju él mismo. Probablemente era solo debido a la presencia de Fu y sus reservas de chakra que le impedían ser notado, y eso iba a ser algo difícil de contrarrestar. Taki Jounin puede ser hábil, pero tenía tanto poder puro que realmente no importaría. Solo tenían que esperar poder resistir el tiempo suficiente para que Shibuki enviara refuerzos. Técnicamente, el Nanabi no es mi trabajo. Me asignaron el Kyuubi con mi compañero y el Yonbi es mi verdadero objetivo, pero odiaría regresar con las manos vacías cuando se presenta una oportunidad tan perfecta. Sameada fue levantado de su espalda y una sonrisa se extendió por su rostro. Pero también me alegro de no tener que renunciar a la oportunidad de pelear, no he tenido la oportunidad de soltarme desde el final de la guerra civil de Kiri y realmente me vendría bien el ejercicio. Fu solo consideró brevemente la posibilidad de correr. Por cómo reaccionaban los demás, este era un oponente poderoso, uno tan poderoso que creían que era más que un rival para ella y para ellos juntos, y eso la ponía especialmente nerviosa, pero también le gustaba a Mao y sabía que tenía más poder puro que cualquiera de los Jounin allí. Si alguien debería correr para reunir refuerzos, no era ella. Envía a uno de los otros, ordenó Fu. Necesitarás que yo lo detenga. Amao hizo una mueca, sabiendo que Fu tenía toda la razón, y asintió. Ato, ve si puedes alcanzar a Seiyo y agregar esto al informe antes de que lo envíe. Luego ve a Shibuki y cuéntale la situación. Kisame todavía no se había movido. Le gustaba pensar que era lo suficientemente educado y que mantenían a la Jinchuriki cerca para que no tuviera que perseguirla y así poder ofrecerles esta pequeña cortesía a cambio. Además, quería que aparecieran refuerzos, eso significaba más peleas. Si estás segura, Amao, hizo una pausa de apenas un segundo. ¿Quieres la cinta roja? Amao se puso rígida. Ni siquiera había pensado en eso. Si los lobos todavía estaban cerca. ¿Realmente querían usarlos? ¿Confiaba lo suficiente en ellos como para luchar junto a ellos? ¿Llegarían a tiempo? Taki estaba un poco lejos, pero al menos estaba quieto. Los lobos se alejaban activamente de ellos. Al final, supuso, ¿qué daño causaba llamarlos de vuelta? Si llegaban antes que Taki, podrían usar el refuerzo y, si llegaban más tarde, Kisame habría sido expulsado o Taki estaba en una mala posición de todos modos y realmente necesitaría el apoyo prometido. Ella maldijo en voz baja y dio la orden. Hazlo. Con un asentimiento, salió disparado en la misma dirección en la que se había ido Seiyo y Kisame observó perezosamente, estirando los hombros y dándole a su amado Sameada algunos golpes de calentamiento para relajarse. Espero que vuelva, comentó. Hace mucho que Sameada no tiene la oportunidad de probar un plato completo. La cabeza de tiburón de Kisame se inclinó hacia un lado, reflexionando. Por otra parte, un Biju-ya es un placer, puede que tenga la oportunidad de sentirse llena por un rato. Su sonrisa se iluminó en su rostro. Esto va a ser divertido. Fu, la advertencia vino de Amao. No te guardes nada.
Invoca a todos los Nanabi que puedas y no te des por vencido. Fu asintió. Te avisaré cuando lo use, prometió. Ya sabes qué hacer. El Taki Jounin que estaba allí sabía lo que quería decir y Gayure extendió la mano para asegurarse de que las gafas tintadas todavía estuvieran colgadas de su cuello sin apartar la mirada de los shinobi de rango S en sus tierras. Cuando uno trabajaba con los Jinchuriki de Naambi, eran una herramienta absolutamente invaluable. Sí, ellos saben qué hacer y tú tienes un plan. Lanzándose hacia adelante, Kisame derribó a Sameada con un golpe desde arriba que aplastó la tierra entre los Taki Shinobi que se dispersaban. Ya les di suficiente tiempo, vayamos al grano. Ya llegó demasiado tarde. No es que a Kisame le importara la puntualidad, simplemente no quería necesariamente meterse en más problemas. Principalmente con Mikoto, pero Konan también la miraba con una mirada muy aterradora y, considerando que ella era la única que todavía estaba en Akatsuki que realmente le agradaba, bueno, sería muy desafortunado que ella estuviera enojada con él todo el tiempo. Le gustaría que hubiera al menos una persona allí con quien poder hablar. Y ella le sonreía a veces, aunque rara vez, y él iba a necesitar eso ahora que Tobi se había ido. Kisame admitiría que tenía un poco de curiosidad sobre para qué servía su cinta roja, supuso que eran refuerzos, pero estaban enviando a los Jounin para eso, así que tal vez no, pero preguntaría más tarde si necesitaba darles un respiro. Por ahora, era hora de divertirse un poco. Fin del capítulo.